que enfrenta, aparte de los problemas de infraestructura que son bastante típicos del país, sobre todo un problema mucho más drástico. Ica es el quinto departamento con la menor disponibilidad de medicamentos esenciales. Vemos que hoy por hoy los iqueños, aparte de la deficiencia de atenciones, sufren sobre todo porque lamentablemente cuando van a un establecimiento de salud, sea del MINSA, sea de salud, lamentablemente no reciben los medicamentos y acaban finalmente comprándolos de manera adicional. Esto es lo que explica que en gran medida en los últimos años hayamos visto un incremento sustancial en todo lo que viene a ser estos gastos adicionales, el gasto de bolsillo, el esfuerzo extra que deben desembolsar las familias para poder cubrir sus malestares y poder comprar medicamentos en boticas y farmacias porque el Estado simplemente no se los otorga. ¿Hay desconfianza, cree usted? Lamentablemente sí, y bastante marcada. Ica es un departamento bastante peculiar, porque a nivel nacional tenemos que el 40% de la población peruana, cuando enferma, no va a ningún establecimiento, ni siquiera va a una botica o farmacia, prefiere no atenderse en lo absoluto. Y en Ica, lamentablemente, lo que tenemos es que esa cifra es del 52%. Estamos hablando de que en Ica, más de la mitad de la población, cuando enferma, ni siquiera va a una botica o farmacia para automedicarse, simplemente prefiere soportar la enfermedad por su propia cuenta, porque lamentablemente la ausencia de medicamentos es tan marcada y la percepción es tan negativa de los establecimientos públicos, son conscientes que no los van a atender, o inclusive si los atienden los van a atender mal, y eso sí es que los llegan a atender, porque no hay ni los médicos, ni sobre todo los medicamentos suficientes, pues lamentablemente prefieren no atenderse en absoluto, no confían en el sistema de salud pública. ¿Cuál es el problema? Porque usted nos ha hablado de 2 mil millones aproximadamente. ¿El problema es el recurso insuficiente o hay un desvío de los recursos para el tema de salud? ¿Qué es lo que está fallando? ¿O una mala distribución? Es definitivamente la mezcla de ambos, ¿no? A nivel nacional sí hacen falta medicamentos que podría resolverse si tuviéramos una articulación mucho más directa entre MINSA, Miniter, Mindef y Mindra, lo que son 4 actores que actúan cada uno por separado, compran por separado y por lo tanto no permiten aprovechar estas cadenas logísticas de hacer una gran compra única masificada a un menor precio por unidad de cada medicamento. Pero también a la par lo que tenemos es que aquí en Ica, pese a esta baja niveles de disponibilidad de medicamentos esenciales, también tenemos que hay cierto sobrestock, cierto exceso, cierta garantía por encima de los 3 meses que recomienda el MINSA de poder cubrir las atenciones regulares de cada mes, ¿no?, en los medicamentos más demandados del departamento. Estamos hablando, por lo tanto, de una asignación de recursos que está más orientada sobre todo garantizar, preservar el status quo, cubrir los medicamentos más llamativos, pero abandonar aquellos que probablemente son para enfermedades un poco más extrañas, peculiares, pero a la vez importantes, o sobre todo del destino de esos medicamentos en el que vienen a ser postas, médicas y demás. Usted acaba de señalar también la cantidad de utilización de este medicamento del paracetamol en Ica. Sí, correcto. Lo que tenemos es que el paracetamol es el medicamento más demandado en lo que viene a ser el departamento de Ica. Tenemos que actualmente se tiene un stock bastante alto que permitiría cubrir hasta más de 3 meses de atenciones continuas si es que no hubiera ninguna compra adicional de medicamentos de paracetamol puntualmente, ¿no? Esa es una figura bastante relevante, porque el MINSA nos recomienda que para tener una gestión adecuada de cada ECORE debería por lo menos poder garantizar 3 meses. Por encima de 3 meses ya estamos hablando sobre todo de ser bastante reservados respecto a esto, no estamos hablando sobre todo de lo que viene a ser un mayor costo de almacenamiento y enfrentar el riesgo de que se vence simplemente, ¿no? Esto nos trae consigo el gran reto de poder redistribuir lo que viene a ser esas compras médicas, ¿no? Ver qué otros medicamentos utilizamos, también ver dónde asignar el gasto. Un problema también bastante drástico es que pese al presupuesto que recibe Ica, en términos de salud apenas el 15% le asigna inversiones, ¿no? Que solamente el 15% se asigna inversiones, estamos hablando de pérdidas de oportunidades en lo que viene a ser cubrir esa brecha de establecimientos de salud que están haciendo falta en el departamento todavía. ¿Cuál es la utilidad que tendrá COMEX con este observatorio? Definitivamente promover lo que viene a ser unas mejores condiciones de salud públicas, no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel ICA, sino también sobre todo a nivel nacional. No hace ningún sentido que estemos en un país que acaba siendo tan rezagado en esa materia, ¿no? Estamos con un país con un bastante compromiso en poder competir en la escala mundial, ¿no? En el marco de APEC, en el marco de la OCDE, ¿no? Al cual también aspira a incluirse, pero que tengamos, por ejemplo, que la opción de historias clínicas electrónicas, cuando el Internet ya no es ninguna novedad hoy por hoy, ¿no?, sea tan mínima, por debajo del 15%, en regiones inclusive mucho más bajo, que trae consigo lamentablemente muchos problemas de interoperabilidad, ¿no? Que el paciente acaba condenado únicamente a un establecimiento de salud que no le trae ningún beneficio. ¿Y qué propuestas se ha planteado para esta problemática de salud? En todo este marco surgen varias, pero quizás las más relevantes sean, primero, comenzar por un problema que surge desde el inicio, y es reconocer que no hace ningún sentido que tengamos un sistema de salud tan fragmentado.
Probablemente ningún país como el nuestro tengan 4 actores, cada uno por separado. Salud para únicamente trabajadores formales, el CIE para trabajadores vulnerables, para personas vulnerables, y tenemos el MINITER y el MINDEF para únicamente personal de las Fuerzas Armadas y las policías. Cuando tenemos todo esto, estamos hablando de muchos costos logísticos, de muchas contradicciones inclusive, en lo que establecimientos de salud totalmente dispares, con condiciones diferentes y problemas diferentes. Deberíamos tener un MINSA, un ente rector que administre absolutamente todo esto, o por lo menos brinde la pauta clara. Pero lamentablemente el MINSA hoy por hoy no solamente no logra gestionar esto, no logra gestionar las grandes compras públicas a nivel nacional, que son el único motivo que explica que no tengamos medicamentos suficientes en este país, un problema inaudito. Pero también lamentablemente tenemos un MINSA que hoy por hoy abandona el proceso de los gobiernos regionales. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de las operaciones, lo que viene a ser la administración directa de estos establecimientos de salud público, en el marco de la descentralización hacemos que todo esto dependa exclusivamente del gobierno regional. Es el gobierno regional quien se encarga de las construcciones de infraestructura, también de la administración directa de estos hospitales. Pero el gobierno regional no es un ente especializado, el gobierno regional no es el MINSA, que no tiene las capacidades ni los médicos suficientes, ni el partido suficiente médico para poder tener decisiones acertadas en esa materia. Con esa lógica que